Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Recordemos que estas cartas, primera, segunda Timoteo, ya son las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo y en cierta forma le escribe a su sucesor, un joven que a través del ministerio o la influencia ministerial del apóstol Pablo es el que continúa la obra ministerial. Ya no es un apóstol, sino que es un representante apostólico. Con la autoridad y la comisión, el apóstol Pablo ha orado por él y el Señor ha confirmado el ministerio. Y Pablo le dice algo interesante en el capítulo 1, verso 12. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció. Es evidente que Pablo está agradecido con Cristo Jesús. Y él dice que le ha fortalecido. Es evidente que Pablo reconoce algo: que Dios le ha dado la oportunidad de ser un siervo en esta tierra. Desde su llamamiento, el apóstol Pablo tuvo la convicción que él fue elegido por el Señor. Fue equipado por el Señor, pero también fue enviado por el Señor. Él es nuestro apóstol a los gentiles. Y Pablo le dice a Timoteo: yo doy gracias al que me fortaleció. Y casi pudiésemos detenernos ahí, pero no es mi tema. Pero yo creo que durante nuestra vida como creyente, si hay alguien que nos ha fortalecido, ¿quién es? El Señor. Amén. Y a Él es la gloria. Y dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo ¿qué? Por fiel, poniéndome ¿dónde? En el ministerio. Pablo reconoce esa verdad. Pero si Dios va a usar tu vida, esto es independiente de la edad que usted tenga y aún la condición de salud. Porque usted puede estar limitado en salud, pero puede seguir siendo un siervo, una sierva del Señor. Pablo le dice: yo le doy gracias a Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 10, Pablo dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Si estamos en las filas del Evangelio, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, no es porque lo mereces, es porque Dios te miró con ojos de gracia y te alcanzó. Y Pablo lo reconoce. Dice: doy gracias, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Hasta ahí él entiende. Él sabe que en ese aspecto él nada tiene que ver. Es la gracia de Dios. Pero ¿qué agrega? Y su gracia no ha sido en vano. ¿Por qué no fue en vano? Él lo dice: porque antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, él sabía que estaba en el que Dios le había elegido, que Dios le había equipado, que Dios le había enviado y él consideraba un alto privilegio. Pero no por eso él perdía su tiempo. Pablo dice: yo no doy golpes al aire, yo no corro a la ligera. Es por eso que Pablo aconseja en 1 Corintios capítulo 4, en verso 1 y 2, lo siguiente. Miren lo que aconseja Pablo. Así que pues, téngannos ¿quiénes? Los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, llamados por el Señor. Mira el verso 2. Ahora bien, se requiere de ¿quiénes? De esos siervos, de esos administradores, de usted, de mí. Porque yo soy responsable de mi llamado y de cumplir el llamado, pero usted también. Y ante los ojos de Dios usted no puede decir: Dios, no soy líder. Usted es un siervo y una sierva de Dios. Amén. No los escucho. ¿Es un siervo de Dios? ¿Es una sierva de Dios? Se pide de ellos, de estos administradores, que sean ¿qué? Fieles. Terminamos la serie de Mateo 24-25.
Y en una de las historias, una parábola, Jesús habló acerca de los siervos, a uno que le entregó 1 talento, 3 y 5. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de estos siervos? Fidelidad. Cumplir con su propósito. ¿Quiénes son fieles? ¿Es usted un creyente fiel? ¿Es usted una persona fiel, fiable? ¿Usted mantiene lealtad, adhesión, firmeza, constancia, exactitud, puntualidad? Porque se requiere de los siervos del Señor que sean ¿qué? Hallados como fieles. Permíteme los minutos que tengo hablarte de características de hombres fieles. Estas son verdades que usted conoce, pero que le animo durante este año a que las abrace, a que las tome como parte de convicción de su vida, para que al cerrar un año, el Señor le pueda decir: Señor, en lo poco he sido fiel. Sin duda alguna, la primera característica de un hombre, de una mujer de fidelidad, que ama al Señor y que tiene ese compromiso de fidelidad, es porque en primer lugar tiene hambre ¿de qué? De la palabra de Dios. Quiere conocer la palabra de Dios. Déjame decirte, como iglesia, proveemos para ustedes diferentes plataformas para que usted crezca espiritualmente. Tenemos cultos de oración y estudio bíblico. Tenemos escuela dominical. Tenemos clases de discipulado para disposición de nuevos creyentes, o tal vez usted nunca fue discipulado de una forma clara. Usted tiene la opción de venir a hablar con cada uno de los líderes y nosotros tenemos la capacidad de poder ayudarle por la gracia del Señor. Si usted quiere conocer la palabra de Dios, tiene la oportunidad. Pero un creyente fiel, en primer lugar, tiene que no solamente quiere conocer la Biblia por información, que ese es el gran problema que tenemos. Buscamos en la Biblia información, cuando la Biblia debe ser en nosotros formación. Debe producir un carácter diferente. El salmista le dice en el Salmo 119, verso 33, dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Es decir, abre mi mente, mi corazón, mi entendimiento, y los guardaré hasta el fin. Mis primeros años de convertido, mi oración fue: Señor, abre mi mente. Quiero oír tu palabra, quiero obedecerla. Y a veces al pasar los años, parece que esa oración que uno hizo al principio, como que comienza a decaer. ¿Sabes qué dice el salmista? ¿Qué dice él? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Y cuál es el compromiso? Y los guardaré hasta el fin. ¿Te das cuenta que no es solamente información? Ahora, ¿cuántos años lleva usted como creyente? Escuchando sermones. Si usted es un creyente fiel, por lo menos ha escuchado ¿cuántos sermones en el año? ¿52? Ya 52. Sí, solamente vino ahí, pero hay algunos que son fieles y están en todos los cultos y están en 13 cultos, es decir, que ya ha escuchado 150 sermones mínimo. Hay algunos que hacen trabajo de edición, que vuelven a escuchar los sermones y los tienen que volver a escuchar. Pero el asunto es, más que oír, e información. ¿Qué es? Formación de la vida. Observa conmigo el verso 20 del Salmo 119. El salmista, que creo que es David, dice: quebrantada está mi alma. Es decir, que él siente en su alma, en su interior, un anhelo profundo por oír, por conocer la palabra de Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios. Necesita de ella. ¿Cuál fue el consejo de Pedro con respecto a la palabra? Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual. ¿Ves ese deseo? Uy, ya que mi hijo o mi hija menor ya tiene casi 20 años de edad, yo ya dejé de oír esos ruidos de pequeño cuando gritaban desesperadamente porque tenían ¿qué? Hambre.
ya no quiero oír más esos gritos, sino son los de mis nietos. Pero ese bebé grita desesperadamente porque tiene que. ¿Cómo está su alma? Mira, dice el salmista, quebrantada está mi alma. ¿De qué? De desear tus juicios, ¿qué? En todo tiempo. Es decir, tiene un anhelo y ese anhelo afecta su vida. Propóngase durante este año que cada vez que se enfrente a las Escrituras, algo tiene que salir de usted y tiene que ser mejor. Dice el proverbio, quita la escoria a la plata y saldrá ¿qué cosa? Alhaja al fundidor. Un creyente fiel, lo primero que tiene que es hambre de qué? De la palabra de Dios. En alguno de los salmos dice, mi alma desea los atrios del Señor. Estar en el lugar donde se sirve y se enseña la palabra de Dios. No venga a dormirse a la iglesia. Y si tiene sueño, lávese la cara. Porque creo que es una falta de respeto, no al predicador, sino a Dios, dormirse cuando Dios está ¿qué? Hablando. Segundo, deseo de vivir, ¿qué cosa? Una vida santa. Una lleva a la otra. Moody decía, o el pecado te aparta de la Biblia, o la Biblia te aparta del pecado. No hay más. Así que si tu andar es sucio, gris, oscuro, es porque no estás prestando oído ¿a qué? A la palabra de Dios. En el Salmo 51, verso 10, el salmista dice lo siguiente, crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio. ¿Y qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿cómo tener un corazón limpio? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Guardarla no es simplemente memorizarla. Porque podemos memorizarla y no afectar nuestras vidas. Nuestro hermano director en el día de hoy nos hizo leer Mateo 22. El primer y más grande mandamiento. Usted sabe que esa respuesta del Señor vino porque líderes vinieron a preguntarle, a probar al Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y el Señor le citó Deuteronomio, capítulo 6. Verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y al Señor tu Dios amarás. Un judío de 30 años de edad en el tiempo de Jesús, y creo que aún los ortodoxos en el día de hoy también, por lo menos a la edad de 30 años, ya había citado de memoria más de 20,000 veces en su vida, amarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estaba eso? En su mente. Pero no estaba ¿dónde? En su corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero si Dios te habla y dice, deja eso, abandona eso, observa lo que dice Proverbios 28:13. Deseo de vivir una vida santa. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No va a prosperar. Por ahí tu vida espiritual no ha crecido, porque sigue justificando, ¿qué cosa? Lo que no puedes justificar, porque Dios no tiene medias tintas, o es blanco o negro. Pecado es pecado. Y Dios se lo dijo a la nación de Israel. Al final, vuestro pecado os alcanzará. Y a veces somos destruidos por pequeñas cosas. A veces tomamos una pequeña cosa y nos aferramos a ella. Mira lo que dice. El que encubre o justifica su pecado, ¿qué? No va a prosperar. Puedes venir todos los domingos
y ser muy fiel religioso, pero no serás fiel y no crecerás en tu vida espiritual, porque se requieren cambios. Hambre de la palabra de Dios, deseo de vivir en santidad, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza ¿qué cosa? Misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Es por eso que Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, lo siguiente: como aquel que os llamó es santo, ¿qué? Sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Y santo no significa que no hago aquello, no hago esto, no hago estas cosas. Santidad no simplemente significa no hacer cosas pecaminosas, sino que también incluye hacer las cosas que son correctas. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Si yo vivo en santidad no voy a disfrutar. No, yo disfruto de la vida, disfruto con mi esposa, de las cosas que Dios nos da, del tiempo, de los hijos, de la alegría, del reír, del compartir. Y eso no tiene que ser pecado, pero cuando yo comienzo con cosas turbias, que mi espíritu me está diciendo no lo hagas, ya eso no es correcto. Por eso que debemos ser santos en que en toda nuestra manera de vivir. Y déjese de mirar los pecados ajenos. Vea su propia vida. No mire la paja en el ojo ajeno. Vea el problema en usted. Fieles. ¿Qué se requiere de hombres fieles, mujeres fieles? Primero, ¿qué? Hambre de la palabra de Dios. Segundo lugar, deseo de vivir en santidad. Tercero, y rápidamente, deseo de un mayor conocimiento de quién. Escúcheme, de Dios. No simplemente queremos saber cómo vivir, que es la palabra de Dios, cómo cambiar, sino también yo quiero conocer más de Dios. Y el Salmo 42 es precioso, usted y yo lo sabemos, digámoslo juntos. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿qué? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿De quién? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista no busca su comodidad. Leía algo, si a ustedes les gustan las redes sociales, decía: no busque una iglesia cerca de su casa, busque una iglesia cerca de la palabra de Dios. Interesante, muy interesante. El salmista dice: yo tengo hambre. ¿De quién? De Dios. ¿Pero de qué Dios? ¿De qué Dios? Del Dios vivo. Porque algunos están como en Atenas, adorando al Dios, pero el Dios ¿qué? Desconocido, que no le conocen. ¿Sabes qué dice Pablo cuando escribe su carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 10? A fin de ¿qué? De conocerle. En otras palabras, él desea seguir conociendo más acerca de su Dios a fin de conocerle. Observa conmigo el Salmo 63, verso 1. Mira qué dice. ¿Todos juntos? ¿Te parece? Márcalo en tu Biblia. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, ¿qué? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Se está diciendo, en medio de esta sequedad espiritual, yo sé que hay una fuente inagotable. Y esa es tu persona. Personas fieles tienen hambre de la palabra de Dios. Tienen deseo de vivir, ¿qué cosa? Una vida santa. Tienen deseo de un mayor conocimiento ¿de quién? De Dios. Hay un libro interesantísimo, se llama Mi experiencia con Dios. Es un libro fantástico y práctico que nos lleva a conocer en experiencia a Dios. Porque si usted presiona una iglesia, usted sabe cosas acerca de Dios, pero no conoce a quién, a Dios. Hambre de la palabra, deseo de vivir en santidad, deseo de un mayor conocimiento de Dios. Mientras más conoce a Dios, mientras más camina con Dios, escúcheme bien, más va a amar lo que Dios ama y va a rechazar
lo que Dios rechaza. Si usted tiene problemas en decidir qué es bueno, qué es malo, ¿sabe cuál es el problema? No está caminando diariamente ¿con quién? Con Dios, con la palabra del Señor. Y al caminar, y al tener hambre, y al tener comunión, usted y yo vamos a tener deseo ¿de qué? De someternos voluntariamente ¿a qué cosa? Al señorío de Cristo. Es Jesús quien nos dice en Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, ¿qué les decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muera a sí mismo. Ya no más yo, sino que Cristo en mí. Pablo dice, yo de aquí en adelante ya nadie más conozco en la carne. Porque se había operado ¿qué cosa en su vida? Una circuncisión espiritual, un cambio espiritual. Nuevo nombre, nuevo cántico, nuevos valores, nueva vida, nuevo destino. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Es interesante, esto es para ser un discípulo de Cristo. Me llama mucho la atención lo que dice Juan capítulo 2. Observa el verso 23. Dice Juan capítulo 2, verso 23, porque mucha gente seguía a Jesús y muchos querían seguir a Jesús y adorar y servir y ser discípulos, pero en esencia lo que buscaban eran beneficios. Mira, Juan capítulo 2, verso 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que hacían. Pero Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había donde, en el hombre. Imagínate que el maestro hoy está paseándose acá y está mirando no lo que haces, no tu cara, ni tampoco lo que trajiste. Está mirando qué cosa, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque muchos vinieron a decirle a Jesús, dinos qué debemos hacer. Entre ellos un muchacho joven de posición económica. Jesús dice, ¿por qué me llamáis como Señor? Si no hacéis lo que os mando o lo que Él pide. ¿Deseo de qué? Sinceramente de someternos al señorío de Cristo. Hambre de la palabra, deseo de vivir en santidad, deseo de un mayor conocimiento de Dios, deseo de someterse al señorío de Cristo. Quinto lugar, deseo de qué? Si yo estoy en comunión, conociendo su palabra, y le digo, Señor, rindo mi voluntad a ti, estaré dispuesto a qué? ¿A hacer qué cosa? Usado por Dios. Hace años atrás estábamos en una reunión y un hermano dijo, bueno, yo puedo servir al Señor en esta área, pero con esta condición, que este y este y este estén conmigo. Si no, no sirvo. Si pues coméis o bebéis, 1 Corintios 10:31, o hacéis otra cosa, haced lo que todo para la gloria de Dios. El servir a Dios no es, esto es lo que yo quiero hacer. Porque si yo me someto al Señor, por lo general, nos va a pedir aquello que decimos, no. Yo lo aprendí por experiencia propia. Hubieron cosas en mi vida que yo le dije al Señor, no, no. Una de ellas fue venirme acá a Australia. Yo le decía, Señor, no. Pero cuando le decimos no, muchas veces el Señor, ¿qué? Dice sí. ¿Lo escuchó bien? Ten cuidado de ir diciéndole al Señor, poniéndole condiciones. Porque si yo quiero hacer la voluntad del Señor, es el alfarero el que tiene autoridad sobre ¿qué? Sobre el barro.
y no soy yo. Y a veces Dios utiliza personas que no tienen habilidades, que no tienen grandes talentos, que no son personas importantes. ¿Sabes que el misterio de Dios descansa en qué? En vasos de barro. ¿Te digo algo? Esos vasos de barro eran cacharros que utilizaban los romanos para dejar sus desperdicios y luego ¿qué? Tirarlos. Esos son los barros. Ese eres tú y ese soy yo. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te ha hecho superior a los demás? Oh no, cuando yo hablo me tienen que oír. ¿Quién? ¿Por qué? Yo a veces digo, ni siquiera mi esposa está obligada a venir a escuchar una predicación cuando estoy predicando. Y si alguien viene a escuchar, es por la gracia del Señor. Es porque he dispuesto mi corazón a decir, Señor, utilízame cuando tú quieras, como tú quieras, a la forma que tú quieras, pero cuando somos arrogantes, tarde o temprano, Dios te quiebra. Porque Dios resiste a ¿quién? A los soberbios. Y da gracia a quienes. Por eso que el Salmo 115, verso 1 dice lo siguiente. ¿Qué dice? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Sabes que hoy día el mundo está lleno de creyentes y predicadores famosos, pero a Dios no le interesan los famosos, le interesa un hombre como Juan Bautista. Le importa que todos se vayan con él, porque es necesario que él crezca y que yo que mengüe. En cada área de servicio, que veamos a Cristo. Y a veces el orgullo es así. A veces no tenemos ese deseo de ser usados por Dios, por lo que Dios quiere que yo haga. Pero todo comienza con servicios que a veces no nos gustan. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema nuestro? Que queremos presentar el currículum. Nunca grites y proclames lo que no eres. Yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y demandan. Comience haciendo lo que el Señor le pide que haga. Cuando hay hambre, queremos conocer, queremos sujetarnos al señorío de Cristo, queremos obedecer la palabra de Dios, tendremos ese deseo de ser ¿qué? Usados por Dios. Y finalmente, la última señal. ¿Es usted un creyente fiel? ¿Es usted una hija, un hijo de Dios fiel? En último lugar, los hombres fieles siempre tienen que amor hacia personas. Y el amor, ¿sabes qué es? Es práctico. Nosotros sabemos, dice 1 de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿qué? De muerte a vida. ¿En qué cosa? Todos juntos. En que amamos a los hermanos, juntos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida, ¿qué? Tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás, hermanos. A veces decimos, esto es mío y es mío. No, este asiento es mío. No lo toque. Esto es lo que yo traje. Guárdelo bien. Y aflora qué cosa. ¿Dónde está el amor a los demás? 2000 años atrás, que había hecho exactamente lo mismo. Ceder su derecho. Él se hizo pobre para que usted y yo viniésemos a ser ¿qué?
rico. ¿Y sabe qué nos dijo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Jamás serás utilizado por el Señor si no eres una persona fiel, si no tienes hambre de la palabra, si no tienes deseo de vivir en santidad, deseo de un mayor conocimiento de Dios, deseo de someterse al señorío de Cristo, deseo de ser usado por Dios. ¿Y qué más? Amor hacia personas. Si usted limpia los bancos, el baño, si usted corta el pasto, no se queje. ¿Por qué no vienen otros? Dígale, Señor, lo estoy haciendo para tu gloria. Y lo estoy haciendo por amor a quién? A mis hermanos. Y no espere que ninguno de nosotros vayamos y le digamos, hermano, ¿qué? Gracias. Porque si yo te doy las gracias ahora y te felicito ahora, te estoy quitando ¿qué cosa? La gloria en el cielo. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Ah? La gloria del cielo que la alabanza de los hombres. Por eso que no a nosotros, oh Jehová, ¿qué? La gloria, sino a tu santo nombre. Dios no lo permita, pero es posible que durante este año algunos perdamos. Pero hay personas que salen, que desaparecen y no pasa nada. Porque tampoco hicieron nada. Observa a David. Mira lo que se escribe de él en Hechos capítulo 13, verso 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, ¿qué hizo? Según que la voluntad de Dios. David siempre será recordado. Porque él sirvió cuando en su propia generación. Cuando ya no estés, vamos a recordar, siempre fue fiel, siempre tuvo una sonrisa, siempre tuvo una buena actitud, siempre estuvo dispuesto a tocar el arpa, siempre estuvo allí. Personas fieles. ¿Por qué cosas serás recordado? Seré recordado cuando ya no estemos. ¿Por ser un quejón o un siervo? ¿Por tener disposición o siempre decir no? ¿Podemos decir de ti que eres un creyente fiel? Recuerda, el éxito de un ministerio no se mide por la cantidad de su contingente. Hoy día fuimos 80, 90, 100. Yo creo que somos una de las pocas iglesias de habla hispana en este país con el número que tenemos. Pero el éxito de un ministerio no se mide por la cantidad de su contingente, sino por la fidelidad de sus miembros. ¿A quiénes Dios usa? Dios usa personas comunes. ¿A quién Dios usa? Personas comunes, que solo sean ¿qué? Fieles, y que no tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Dios llamó a Gedeón, y Gedeón no quería hacerlo. Y no, muéstrame, Señor. Y un día él se acerca al ejército de Madián y oye la conversación entre soldados, que uno de ellos soñó que descendía del cerro un pan de cebada y que destruía todo el ejército, y que ese pan de cebada era ¿quién? Gedeón. ¿Sabías tú que el pan de cebada era el pan de los pobres? Era el pan que más humilde. Los que no tenían nada para comer, solo alcanzaban a comer ¿qué? Pan de cebada. No importa quién tú eres. El asunto está, quiero ser usado por el Señor. Deja que el maestro violinista afine tus cuerdas.
y que Él te toque para su gloria. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos celebrar tu presencia y estudiar también tu palabra. Añade el aspecto práctico, Señor, de este sermón en nuestros corazones, pues te lo pedimos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.